Bienvenido a varios ejemplos sobre cómo expresar un intervalo dado usando la notación de desigualdad, un gráfico y la notación de intervalo. Para los dos primeros ejemplos, se nos da el intervalo usando la notación de desigualdad, y luego se nos pide que grafiquemos el intervalo y que escribamos el intervalo usando la notación de intervalo. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos x es menor que 5 o negativo, x es mayor o igual que 1 negativo. Entonces, primero graficar x es menor que 5 negativos. Observe que el 5 negativo no está en este intervalo y, por lo tanto, hacemos un punto abierto en 5 negativos y luego porque es x menor que 5 negativos, graficamos una flecha a la izquierda. Estos son todos los valores en la recta numérica que son menos que 5 negativos. Y luego tenemos, o x es mayor o igual que 1 negativo, así que debido a la parte igual del símbolo de desigualdad, observe que 1 negativo está en el intervalo. Así que hacemos un punto cerrado en 1 negativo, y luego debido a que el símbolo de desigualdad es mayor o igual al negativo, graficamos una flecha a la derecha. Antes de expresar el intervalo usando la notación de intervalo, es importante reconocer que a medida que avanzamos hacia la izquierda en la recta numérica nos acercamos al infinito negativo. A medida que avanzamos hacia la derecha, nos acercamos al infinito positivo. Esto es útil para escribir el intervalo usando la notación de intervalo. Usando la notación de intervalo, el intervalo de la izquierda sería el intervalo de infinito negativo a 5 negativos. Llamamos a esto un intervalo abierto porque ninguno de los puntos finales está incluido y, por lo tanto, usamos escribimos un paréntesis a la izquierda del infinito negativo y a la derecha del negativo 5. Siempre usamos escribimos un paréntesis a la izquierda del infinito negativo así como a la derecha del infinito, y luego para la palabra o, para la notación de intervalo usamos u para la unión, y luego el intervalo a la derecha es de 1 negativo al infinito. Pero debido a que el intervalo incluye 1 negativo, decimos que está cerrado en 1 negativo y, por lo tanto, usamos un corchete a la izquierda del negativo, y luego a la derecha del infinito, siempre usamos un paréntesis del extremo derecho. Mirando el siguiente ejemplo, tenemos que el valor absoluto de x es mayor que o igual a positivo 2. Recuerde, el valor absoluto es la distancia de un número desde 0 y, por lo tanto, el gráfico de este intervalo es el gráfico de todos los números en la recta numérica que tienen una distancia desde 0 que es mayor o igual a 2 positivos. También podemos expresar este intervalo ya que x es mayor o igual que 2 positivos o x es menor o igual que 2 negativos. Observe que para la primera desigualdad, simplemente eliminamos el valor absoluto, pero para la segunda desigualdad eliminamos el valor absoluto, invertimos el símbolo de desigualdad y cambiamos el signo del valor a la derecha. Entonces, para graficar este intervalo, primero grafiquemos x es mayor o igual que 2 positivos. Debido a que 2 están en el intervalo, haremos un punto cerrado en 2 positivos. Y debido a que el símbolo de desigualdad es mayor o igual que 2 positivos, graficamos una flecha a la derecha y nos acercamos al infinito positivo. Y luego tenemos o x es menor que o igual a negativo 2, entonces tenemos un punto cerrado en negativo 2, flecha a la izquierda. A medida que nos movemos hacia la izquierda nos acercamos al infinito negativo. Y observe cómo acabamos de graficar todos los números en la recta numérica que tienen una distancia desde 0 que es mayor o igual a 2 unidades. Y ahora, para expresar el intervalo usando notación de intervalo, el intervalo de la izquierda sería el intervalo desde infinito negativo hasta 2 negativos. El intervalo incluye 2 negativos, por lo que tenemos un corchete a la derecha de 2 negativos. Escribe un paréntesis a la izquierda del infinito negativo, y luego une el intervalo de 2 a infinito. Nuevamente, el intervalo incluye el punto final de 2, por lo que decimos que el intervalo está cerrado en 2. Escribe un paréntesis a la derecha del infinito. Para los siguientes dos ejemplos, se nos da el intervalo usando notación de intervalo. Entonces, avancemos y grafiquemos este intervalo aquí donde tenemos el intervalo de infinito negativo a 6 negativo. El intervalo se cierra en 6 negativos, por lo que incluye 6 negativos, unión. El intervalo de 4 negativos al infinito, y el intervalo incluye el punto final de 4 negativos, o decimos que el intervalo está cerrado en 4 negativos. Y recuerda, a la izquierda nos acercamos al infinito negativo, a la derecha nos acercamos al infinito.
Entonces, el intervalo de infinito negativo a 6 negativo, cerrado en 6 negativos, tendría un punto cerrado en 6 negativos, flecha hacia la izquierda, y el intervalo de 4 negativos al infinito tendría un punto cerrado en 4 negativos, flecha hacia la derecha. Y ahora expresaremos el intervalo usando notación de desigualdad. El intervalo a la izquierda sería x es menor o igual que 6 negativo, y luego tenemos, o el intervalo de la derecha sería x mayor o igual que 4 negativos. Para el siguiente ejemplo, ninguno de los puntos finales está incluido, por lo que decimos que tenemos el intervalo abierto de infinito negativo a 4, unión, el intervalo abierto de 4 a infinito. Observe cómo serían todos los números en la recta numérica, excepto 4. Graficando individualmente, el intervalo abierto de infinito negativo a 4 tendría un punto abierto en 4 positivo, flecha a la izquierda. Acercándose al infinito negativo. Unión, el intervalo abierto de 4 a infinito también tendría un punto abierto en positivo 4, flecha a la derecha. Acercándose al infinito positivo. Entonces, nuevamente, graficamos todos los números en la recta numérica, excepto que x es igual a 4. Y ahora expresaré luego el intervalo usando desigualdades. El intervalo a la izquierda sería x menor que 4. Y luego tendríamos o, el intervalo a la derecha sería x mayor que 4. Y ahora veremos dos ejemplos más en la próxima diapositiva. Para los últimos dos ejemplos, se nos da el gráfico y se nos pide que expresemos el intervalo utilizando la notación de desigualdad y la notación de intervalo. Entonces, para la notación de desigualdad, para el intervalo de la izquierda, porque tenemos un punto abierto en 1 negativo, tenemos x es menor que 1 negativo, o intervalo a la derecha, porque el punto está cerrado en 0, sería x es mayor o igual que 0. Y luego, para la notación de intervalo, sabemos que a la izquierda nos acercamos al infinito negativo, a la derecha nos acercamos al infinito. Entonces el intervalo a la izquierda sería del infinito negativo al negativo. No incluye ninguno de los puntos finales, por lo que tenemos un intervalo abierto, por lo que tenemos un paréntesis a la izquierda del infinito y a la derecha del negativo, unión. El intervalo de 0 a infinito, el intervalo incluye 0 con el intervalo se cierra en 0, por lo que tenemos un corchete a la izquierda de 0, y un paréntesis a la derecha de infinito. Y finalmente, para nuestro último ejemplo, enfocándonos primero en el intervalo a la izquierda, observe cómo tenemos un punto abierto en negativo 2, flecha a la izquierda, lo que significa que x es menos que 2 negativos, o observe el próximo intervalo. Tenemos dos puntos finales abiertos y el gráfico contiene todos los valores entre 1 negativo y 1 positivo. Entonces x es mayor que 1 negativo y menor que 1. Podemos expresar esta desigualdad compuesta ya que x es mayor que 1 negativo y x es menor que 1. Observe cómo serían todos los valores entre 1 negativo y 1 positivo, sin incluir los puntos finales. Y luego, para la notación de intervalo, a la izquierda nos acercamos al infinito negativo. Entonces, para el intervalo de la izquierda, tenemos el intervalo de infinito negativo, a 2 negativos. Ninguno de los puntos finales está incluido, por lo que tenemos un paréntesis a la izquierda del infinito negativo y a la derecha de 2 negativos, unión, el siguiente intervalo es de 1 a 1 negativo, y ninguno de los extremos está incluido, así que nuevamente usamos un paréntesis a la izquierda del negativo y a la derecha del positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.